Muy bien. Ahora sí comenzamos. Hoy vamos a trabajar con la enseñanza de los números racionales. Particularmente vamos a trabajar con las fracciones y con los decimales, ¿sí? Si nosotros recordamos eh, un poquito en esta unidad, lo que vamos a trabajar es el conocimiento de los racionales desde lo disciplinar, o sea, desde el trabajo del recuperando el cálculo mental y el algorítmico, o sea, vamos a trabajar con las operaciones, con los decimales. Vamos a ver también algunos obstáculos epistemológicos en el momento de la enseñanza, que algo de esto también hemos trabajado en clase, y vamos a conocer obviamente la propuesta de enseñanza desde este enfoque constructivista y recuperando obviamente el cálculo mental, este, para después trabajar el cálculo algorítmico, ¿sí? Vamos a ver algunas estrategias de trabajo y algunas herramientas o recursos que tenemos para esto. Si nosotros recordamos los racionales, nosotros ya lo hemos trabajado, es un conjunto de números que se puede expresar como un cociente entre dos enteros. O sea, todo número que se pueda expresar como una fracción es un número racional, ¿sí? Donde obviamente el denominador, ese número b, tiene que ser distinto de cero. Entonces, las fracciones son una de esas representaciones que nosotros teníamos cuando trabajamos con una fracción. Pero en realidad, cada número racional tiene una familia a la que está asociada. Algunas van a ser, por ejemplo, las fracciones equivalentes a una dada, pero también vamos a trabajar con las expresiones decimales, con fracciones mixtas, porcentajes. Todos estos representan, digamos, al mismo número racional. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el número un medio, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un número racional porque en realidad el numerador vale uno, el denominador vale 2, ambos dos son enteros y el denominador es distinto de cero. Pero un medio se puede representar también como 2 cuartos, ¿no? O sea, la mitad de uno es lo mismo que 2 de 4. A su vez, un medio se puede representar también, si yo lo pienso en términos de porcentaje, lo puedo representar como el 50% de algo, ¿no? Porque estoy tomando de 2 la mitad. Por lo tanto, esto a lo que hace referencia con que hay una familia este, de, de representaciones que están asociadas al número racional. Claro que el 50% en realidad corresponde a quién? A 50 de 100, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta es equivalente a esta fracción que yo tengo un medio. También yo podría pensar en esto como el 0,5. Entonces, para cada número racional hay múltiples representaciones que yo puedo trabajar. Puedo trabajar desde fracciones equivalentes como 2 cuartos, 50 sobre 100, hasta las expresiones decimales, en este caso 0,5, o expresiones que estén relacionadas al porcentaje, como por ejemplo el 50%, ¿no? Por eso decimos que por cada racional hay una familia de racionales asociadas a él, ¿sí? Bueno, las características de este conjunto, si bien ya la hemos visto, las vamos a recuperar. Es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir? Que entre dos elementos del conjunto tengo infinita cantidad de racionales. Voy a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, en los números naturales, entre el uno y el 2, acá no existe ningún número natural. En cambio, cuando yo estoy trabajando entre los números racionales, ¿quién hay entre el 1,5 y el 1,6? Uno podría decir que no hay nadie, pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, el 1,5 es lo mismo que escribir 1,50 y el 1,6 es lo mismo que escribir 1,60. Entonces, entre el 1,5 y el 1,6 tengo por lo menos 10 números, ¿no? O sea, el 1,51, el 1,52 y así siguiendo hasta el 1,59. Pero aún más, uno podría pensar en el 1,5 como 1,500 y acá 1,600. Entonces, ¿cuántos números entre el 1,500 y el 1,600 tenemos? Por lo menos 100 números. El 1,501, el 1,502 y así siguiendo hasta el 1,509. De esta manera nosotros podemos seguir avanzando y poner 1,5000, 1,6000, o sea, 1,500 o 1,50000. Entonces uno va descubriendo que entre dos números racionales
¿cuántos números racionales puedo llegar a tener? ¿Cuántos números puedo llegar a tener entre dos números racionales? Les pregunto a ustedes. Infinitos. Infinitos, ¿no? Entonces acá, por eso no estoy con la idea de que existe el siguiente. Por eso es un conjunto denso. Yo no tengo nadie. En cambio, por ejemplo, cuando yo trabajaba entre los números naturales, podría hablar del siguiente o podría hablar del anterior, ¿no? En cambio, en el conjunto de los racionales es denso, es un conjunto pesado. Entre dos racionales siempre existen infinitos números racionales, ¿no? Bueno, hay toda una familia de racionales que son expresiones equivalentes, ya sea en forma de fracción o en forma de decimal, y las propiedades de los números racionales son las mismas que nosotros veíamos en los naturales. O sea, la clausura, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tomo dos números y los sumo, por ejemplo, o los multiplico, siempre me da un número adentro de ese conjunto, ¿no? Dentro de la suma y dentro del producto, la suma y el producto cumplen la propiedad asociativa, conmutativa, ¿sí? Y distributiva de la suma respecto del producto. Distributiva de la suma o la resta, ¿no? Upa, respecto del producto. Bien. Acá habla un poco del elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? El elemento neutro vamos a tener dos. El elemento neutro de la suma. ¿Quién es el elemento neutro de la suma? Les pregunto. El cero. Muy bien, el cero, ya que para cualquier número racional, o sea, A sobre B, cuando yo le sumo cero, me tiene que devolver el mismo número racional, o sea, A sobre B. Y el elemento neutro del producto nosotros le llamamos el elemento inverso, ¿sí? El elemento inverso de A sobre B es B sobre A, ¿no? Obviamente, siempre que B sea distinto de cero, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, de un tercio, el inverso, ¿quién va a ser? O le pongo de 7 tercios. El inverso es 3 séptimos. Es aquel número que cuando yo lo multiplico, me tiene que devolver como resultado el uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el elemento neutro de la suma va a ser el cero, el elemento neutro del producto es el uno, que es lo mismo que pasaba en el conjunto de los números naturales, y el elemento inverso es aquel que cuando yo tengo una fracción la puedo dar vuelta o invertir y que el producto de un número con su inverso me tiene que dar como resultado el número uno, ¿sí? Un poco dentro de las propiedades. Bueno, acá esto lo que yo les decía de la clausura, o sea, la clausura también se llama cerradura. Cuando yo tengo dos números racionales, la suma siempre es un número racional y el producto siempre es un número racional, ¿no? La propiedad asociativa, acuérdense que cuando yo tenía, digamos, la suma de A más B más C, es lo mismo que sumar A más B más C, ¿no? Lo mismo sucede con el producto. Lo mismo sucede con el producto. Esto como para repasar un poco las propiedades. El elemento neutro aditivo, o sea, de la suma, es el cero y el multiplicativo es el uno. El elemento neutro de la multiplicación es el número uno. El inverso aditivo es lo que nosotros llamamos el opuesto de un número. Si yo tengo, por ejemplo, con números racionales, el número 2 séptimos, ¿quién va a ser el opuesto? Es un número que tiene el mismo valor absoluto, pero con distintos signos. O sea, de 2 séptimos, el opuesto va a ser menos 2 séptimos, ¿sí? Y el inverso multiplicativo, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos directamente el inverso, que es lo que vimos recién. O sea, un número que cuando yo lo multiplique me da como resultado el uno. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. ¿Quién es el inverso de 7
novenos. ¿Quién es el inverso de 7 novenos? ¿Quién es el inverso de 7 novenos? 9/7, profe. 9 séptimos. Porque en realidad, fíjense una cosa. Cuando yo multiplico ese numerito, 7 novenos por 9 séptimos, ¿qué me tiene que dar como resultado? El neutro de la multiplicación. Me tiene que dar 1. 7 por 9 me da 63. 9 por 7, 63. 63 dividido 63 me da como resultado 1. ¿Sí? En términos prácticos, el inverso siempre es dar vuelta el número y que permanezca con el mismo signo. Bueno, la suma y la multiplicación son conmutativas, esas son propiedades que se vienen manteniendo del conjunto de los naturales y son distributivas. El producto respecto de la suma y la resta. Acá ponemos suma porque la verdad es que da lo mismo si es suma o resta. Si es resta, acá irá resta y si es resta, acá irá resta también. Por ejemplo, si yo tengo el número un tercio, por ejemplo, que tengo una fracción, por 2 quintos más 4 novenos, esto puedo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Lo mismo que hacía cuando trabajaba con los naturales. Esto me va a dar como resultado un tercio por 2 quintos más un tercio por 4 novenos. ¿Sí? O sea, distribuyo el elemento que tengo multiplicando a toda esta suma y me da como resultado eso. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por un noveno menos un cuarto, ¿sí? Entonces acá también el producto se va a distribuir con respecto a un número y al otro. Esto me va a quedar 2 por un noveno menos 2 por un cuarto. ¿Sí? O sea que en realidad distribuye ya sea que yo tenga acá suma o que tenga resta. Distribuye estando o a la derecha o a la izquierda, ya que como bien vimos vez pasada, el producto es conmutativo. ¿Sí? Bueno, un poco dentro de los obstáculos en la enseñanza de los racionales, si ustedes han leído la bibliografía, están relacionados a la densidad del conjunto de los racionales, cosa que no pasaba hasta acá, ¿no? O sea, entre dos racionales puedo encontrar infinitos números racionales. Por otro lado, si yo multiplico un número racional por otro, no siempre me da un número mayor. Eso es un obstáculo respecto de lo que nosotros veníamos trabajando en los números naturales. Cuando yo tengo dos números naturales y los multiplico, siempre me da como resultado un número mayor. 8 por 2, 16. O sea, siempre me da como resultado un número mayor. En el conjunto de los números racionales no sucede eso. Por lo tanto, ese es un obstáculo epistemológico. O sea, el conocimiento anterior que yo tenía de los conjuntos numéricos en los que estaba trabajando, ahora me obstaculiza o me impide, digamos, alcanzar el nuevo conocimiento por esa idea de que se mantienen las mismas cosas o de la misma manera. Si divido un racional por otro, no necesariamente el resultado es un número menor. ¿Se acuerdan? Que nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con los números naturales, cuando yo dividía cualquier número por otro, el resultado que me daba era más chiquito. Bueno, un poco la idea, lo mismo que pasaba con la multiplicación. Si multiplico, me da un número más grande. Ahora, si divido, me da un numerito más chico. Y esto no siempre pasa así. Les voy a poner acá un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo el número el uno y lo quiero dividir por un medio, ¿sí? Esto, si yo a uno lo quiero dividir por un medio, todavía no hemos visto las operaciones a fondo, pero pensemos en esto. Si a uno lo quiero dividir en mitades, ¿cuántas mitades voy a obtener? Si al número uno o a una unidad la quiero dividir en mitades, ¿cuántas mitades voy a obtener? ¿Cuántas mitades voy a obtener si yo al número uno lo divido en mitades? 2. Dos mitades. Miren que no, no estamos pensando en las operaciones propiamente dichas. Si yo tengo acá una unidad
y la divido en mitades, ¿cuántas mitades voy a tener? Una mitad y dos mitades. O sea, lo que estoy haciendo es eso. Al uno lo estoy dividiendo en mitades. ¿Cuántos de esos pedacitos voy a tener? Dos. ¿Estamos? Entonces, fíjense que yo acá estoy dividiendo a un número por un racional y lo que me está dando es un número más grande, lo que no pasaba con los naturales. Esto, que parece un poco medio loco, es un obstáculo también que puede dificultar cuando estamos trabajando en los números racionales, sobre todo con las fracciones. ¿Sí? Otra de las cuestiones es que si ustedes se acuerdan, la multiplicación nosotros en los naturales la podía ver como una suma reiterada. Pero ahora, como las fracciones pueden ser positivas incluso o negativas, no puedo trabajar la fracción como una suma reiterada. O sea, hacer 2 tercios por 5 cuartos no lo puedo ver como hacer una suma reiterada de que de 5 cuartos, ¿sí? O sea, es como más complejo de lo que nosotros trabajamos con los naturales. Y aparte, otra cosa que suele suceder es que muchas veces el número racional, el número es 2 tercios, es todo completo, pero a veces desde la enseñanza se lo trabaja como numerador y denominador como si fueran cosas aisladas, ¿no? Como que el numerador va para un lado, el denominador va para el otro, y en el momento sobre todo de operar sumas o restas, si han leído ustedes la bibliografía, fíjense que el mayor o la mayor dificultad es poder trabajar con eso, porque uno dice, bueno, 1 tercio más 2 quintos. ¿Qué hacen los estudiantes cuando trabajan eso? Dice numerador con numerador, denominador con denominador, entonces hacen 1 más 3 y por otro lado 3 más 5, ¿sí? Obviamente que esto no corresponde, o sea, no son iguales, entonces acá dicen, bueno, 4 sobre 8, pero esto está mal, ¿sí? Esta idea de que yo trabajo como cosas separadas, el numerador y el denominador, lleva también a un error, ¿sí? Y es este de pensar en los numeradores por un lado, los denominadores para otro. El número racional es 1 tercio completo, ¿sí? Cuando hacemos esa separación tan taxativamente como que no tienen nada que ver, termina también decantando en este tipo de errores en relación a los números, a los conocimientos que nosotros teníamos de los números naturales, que esto un poco también lo hemos trabajado en clase, ¿sí? Vamos a ver algunos de los ejemplos. Por ejemplo, si Juan comió una media pizza y Alberto 1 tercio de pizza, ¿quién comió más pizza? También la idea, a ver si puedo hacer, la idea de que de acuerdo a donde esté el número más grande, es lo que comió la mayor cantidad. Entonces, si yo pienso un medio, ¿cómo es respecto de 1 tercio? Que dicen, bueno, como el 3 es más grande, entonces responden que el que comió más pizza es Alberto, ¿no? Porque en realidad el 3 es más grande que 2. Sin entender que el número entero, el número no entero, perdón, el número racional es un medio y que acá el número es 1 tercio, ¿no? Y si uno lo trabaja pensando en una unidad dividida en dos y acá una unidad dividida en tres, obviamente la misma unidad dividida en tres partes, observemos que lo que comió Alberto, que sería 1 tercio, es esto, ¿sí? Y lo que comió Juan es esto de acá, que es la mitad. Entonces, en realidad, ¿quién comió más? ¿Quién comió? Esto es un medio y esto es 1 tercio. ¿Quién comió más? ¿Juan o Alberto? ¿Quién Juan. comió más? Juan comió más, porque un medio es más grande que 1 tercio, Sí. aunque 2 es más chico que 3. Pero yo acá estoy dividiendo toda la unidad en medios y en tercios, ¿sí? Entonces, por eso hay que siempre, estos errores son bastante comunes. Segundo error, si bien ya lo hemos visto, pero vamos a repasar porque vamos a trabajar con todas las operaciones. Si yo tengo 3 cuartos más 5 séptimos, fíjense, eso es lo que yo les decía recién. 3 cuartos más 5 séptimos lo trabajo como por partes separadas. 3 más 5, 8, 4 más 7, 11. ¿Sí? Bueno, esto también es un error. O sea, acá, ojo, no solo es un error porque tenemos que verlo en los estudiantes, porque ustedes también a veces lo cometen. ¿Sí?
Ya vamos a ver, repasar cómo trabajar con las operaciones. También en esta idea de el reparto, o cuando yo estoy trabajando con las partes del círculo, ¿cuál es la región señalada con el número 1? O sea, este pedacito que yo tengo acá, que muchas veces dicen, bueno, como está dividido en 3 y tomo uno, ¿se acuerdan que esto un poco lo trabajamos? Si está dividido en 3 y tomo uno, entonces dice un tercio. Siempre tienen que acordarse o recordar que cuando yo voy a dividir la unidad, tiene que estar dividida en partes que representen la misma cantidad. Entonces, este pedacito que yo acabo de pintar acá no representa la misma cantidad que lo que yo tengo en esta parte, ¿no? O sea, esto de acá, fíjense, representa un medio. ¿Cuánto representaría este pedazo que está acá pintado? ¿Cuánto representaría esto de acá? Un cuarto. Un cuarto. ¿Está bien? Entonces yo para poder trabajar eso, tengo que siempre trabajar con las partes iguales, no en el sentido de que tengan la misma forma, sino que representen la misma cantidad. ¿Sí? Bueno, estos son los errores más comunes a la hora de trabajar con las operaciones con fracciones y con las representaciones gráficas. Y de nuevo, estos errores están, digamos, relacionados a que a esa ruptura que hay entre los conocimientos que yo traía de los números naturales y el nuevo conjunto numérico en el que voy a trabajar, que son las fracciones. ¿Sí? Bien, acá lo que tenemos que trabajar o tenemos que empezar a pensar son los distintos significados que les vamos a dar a estos números y los problemas que abarcan los distintos sentidos del concepto, ¿no? Vamos a trabajar con distintas representaciones, las representaciones numéricas, gráficas, con la recta numérica. Hoy vamos a hacer un importante trabajo con eso. Las relaciones entre las fracciones y obviamente las fracciones equivalentes. Los procedimientos de comparación y cálculo de cada tipo de representación. Hoy también lo vamos a trabajar. Y también la articulación entre las representaciones, los significados, los procedimientos y obviamente las relaciones que se pueden establecer entre ellos, ¿sí? Bien. Vamos entonces a recordar y o a aprender, ¿no? O sea, esperen que voy a cambiar de color. Vamos a recordar o repasar o aprender. Bien, primera cosa, nosotros cada vez que teníamos una fracción, ¿sí? Acuérdense, la fracción estaba representada por dos partes, ¿sí? El número de arriba, que se llamaba numerador, y el número de abajo, que se llamaba denominador. Siempre el denominador tiene que ser distinto de cero. Bueno, yo tengo varias formas de representar la fracción. Una es en esta forma, si se quiere, más bien numérica, y tengo otras dos representaciones asociadas a esto. Por un lado, yo puedo usar la gráfica, o sea, graficar esta fracción de manera tal que la puedo representar con distintas formas. Entonces, generalmente se usa o empezamos a trabajar con cualquier forma en realidad, ¿no? Pero supongamos que yo empiezo a trabajar con la forma rectangular. Entonces, tener tres medios indica que yo voy a tener unidades que están divididas en dos partes y a partir de las cuales yo voy a tomar tres. Por lo tanto, tres medios, si yo voy a dividir en dos y voy a tomar tres, voy a tomar más de una unidad. Más de una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo voy a tomar más de una unidad, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo acá voy a dividir cada una de las unidades en dos, pero no me alcanza con una unidad. Por lo tanto, voy a tomar dos unidades y a estas dos unidades voy a pintar tres. ¿Sí? Un poco este trabajo ya lo habíamos hecho nosotros en términos de esto. Ya voy a hacer otro dibujito. Además, nosotros podemos pensar también en trabajar con la recta numérica. ¿Cómo se trabaja con la recta numérica? Bueno, cuando yo trabajo con la recta numérica siempre tengo que pensar, el cero es quien me divide los números positivos de los números negativos. A la derecha del cero van a estar los números positivos y a la izquierda del cero los números negativos. A su vez, cada una de estas unidades,
cada una de estas unidades, yo la voy a dividir en la cantidad que vaya necesitando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, el número 3 medios, tengo que trabajar con la división de todas las unidades de la recta numérica en medios, ¿sí? O sea, no es que solamente voy a dividir la primera unidad. Todas las unidades de la recta numérica van a estar divididas en medios. ¿Y cuántos de esos medios voy a tomar? Tres. Como el número es positivo, voy a partir desde el cero hacia la derecha. Uno, dos, y acá voy a tener, ¿qué cosa? Tres medios. O sea, lo que estoy tomando son tres de estas porciones que yo partí en medios. ¿Sí? Y a su vez, otra de las representaciones que yo puedo tener es como expresión decimal. Para poder pasar un número o una fracción a número decimal, lo que tengo que hacer es dividir el numerador por el denominador. O sea, hacer 3 dividido 2. Si hago la cuentita, 3 dividido 2 me da 1, me sobra 1. Acá pongo la coma, me da 10, 1,5 y acá resto cero. Cuando la fracción que yo estoy dividiendo, el numerador por el denominador, me da exacta, esto se llama expresión decimal exacta. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algún otro ejemplo cuando se repiten los valores, se llama de expresión decimal mixta. Entonces, por un lado, yo puedo tener la fracción y a partir de la fracción empezar a trabajar con todas las representaciones. A su vez que dijimos que nosotros podemos encontrar una familia de fracciones equivalentes o de expresiones equivalentes a esta. ¿Alguien me puede decir una fracción equivalente a esta? ¿Una fracción equivalente? Una fracción equivalente a 3 medios. 6 cuartos. 6 cuartos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos para obtener fracciones equivalentes? Tenía que multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. ¿Sí? Y la forma de saber si son equivalentes estas dos fracciones es cuando yo multiplico los extremos 3 y 4 y los que están en el medio 2 y 6 me tiene que dar el mismo resultado. 3 por 4 tiene que ser igual a 2 por 6. Si este producto cruzado de los extremos y los medios me da igual, las fracciones son equivalentes. 3 por 4 me da 12, 2 por 6 me da 12. ¿Sí? Supongamos que yo quisiera una fracción equivalente a 3 medios que tenga denominador 20. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo hago para conseguir quién es el numerador que yo tengo acá? Bueno, si yo hago acá 3 por 20, esto debería ser igual a ¿quién? A 2 por este valor desconocido que yo no sé. ¿Me siguen? O sea, 3 por 20 debería ser igual a 2 por este valor desconocido. Entonces, ¿qué hago directamente? 3 por 20 dividido 2, este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda igual a este valor. 3 por 20, 60, dividido 2 me da 30. Quiere decir que la fracción equivalente que yo estoy buscando va a tener numerador 30. Miren que va a tener numerador 30. De esta manera yo puedo encontrar cualquier fracción equivalente a 3 medios. ¿Sí? Y de hecho, 3 medios va a ser equivalente ¿quién? También a la expresión decimal de 1,5. A la expresión decimal de 1,5. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de numeritos, por ejemplo, el número 1/3. ¿Sí?
Ya en la escuela no se hace tanto hincapié en fracción propia, impropia, aparente. Lo que siempre se pregunta es si es igual a una unidad o dos unidades o tres unidades, o sea, un número entero, esa fracción que yo tengo, si es mayor que la unidad o menor que la unidad. ¿Cuándo va a ser mayor que la unidad? Cuando el numerador sea más grande que el denominador. Y va a ser menor en la unidad cuando el numerador sea menor que el denominador. Entonces, en este caso, la fracción un tercio va a ser mayor que la unidad o menor que la unidad. Menor. Va a ser menor. Entonces, si yo grafico, ¿qué es lo que va a pasar? Y voy a necesitar nada más que una unidad, a la cual voy a dividir en tres partes iguales y voy a tomar solamente uno de esos pedacitos. ¿Sí? Por lo tanto, esto de acá vendría a representar un tercio. De nuevo, en la recta numérica, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, en la recta numérica voy a dividir todas las fracciones, perdón, todas las unidades en cuántos pedazos. Todas las unidades las voy a dividir en tres, todas, ¿sí? Porque a veces como que se divide una. Lo que yo hago acá es dividir todas las unidades en tres, ¿sí? Pero de esas unidades que están todas divididas en tres, ¿cuántos pedacitos voy a tomar? Solamente uno. Por lo tanto, esto de acá va a representar un tercio, ¿sí? Esto sería como en la gráfica, en la recta numérica. Y por último, fíjense una cosa. Cuando yo quiero encontrar la expresión decimal, lo que voy a hacer es dividir 1 dividido 3. Voy a hacer acá la cuentita. Si yo hago 1 dividido 3, ¿cuánto me da esto? Bueno, ¿qué puede decir uno? Che, si quiero uno para dividir en 3 no me alcanza. Pongo el cero, coloco la coma y acá voy a hacer 10 dividido 3 y esto me da 3. 3 por 3, 9, al 10, 1. Coloco otro cero, 3. 3 por 3, 9, al 10, 1. Coloco otro 3. Y así voy a seguir indefinidamente. Fíjense que acá siempre me da 10 y acá siempre me da 3. Este número donde se va repitiendo indefinidamente un valor se llama número periódico. Se llama número periódico. ¿Sí? Y esto que nosotros tenemos acá, ¿cuánto me va a dar? Nosotros vamos a poner 0,3 y el número que se vaya repitiendo le vamos a poner un arquito acá arriba. Un arquito, ¿sí? O sea, en este caso se repite siempre el 3. Entonces, esto me da 0,3 periódico, ¿sí? Entonces son las tres formas de representar ese, ese numerito que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Profe. Sí, muy bien. Si venimos bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a recordar las operaciones. Yo voy a recordar los algoritmos clásicos y después vamos a ver por qué esos algoritmos tienen sentido. Primero la operación de suma, que ya nosotros algo vimos, ¿sí? Para sumar dos fracciones, yo lo que necesito, o les pregunto a ustedes, ¿qué necesito para poder sumar dos fracciones? ¿Qué necesitaba para poder sumar dos fracciones? Tener el mismo denominador. Bien, tener el mismo denominador, porque acuérdense que el denominador, ¿qué me indicaba? Las partes en las que estaba dividida la unidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 séptimos más un noveno, quiere decir que estas partes no son iguales a estas partes. ¿Se acuerdan el ejemplo de la pizza? ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de la pizza? Mi nutricionista me dijo que coma una porción de pizza. Entonces yo partí la pizza así y me comí esta porción. ¿Estamos? Entonces comí una porción, claro. Pero esta porción no es lo mismo que si yo tomo la pizza, voy al kiosco y veo que está al kiosco, a la pizzería y me como esta porción. ¿Estamos de acuerdo? Esto también es una porción. Lo que pasa es que son porciones distintas. Esta es la que hice en mi casa, riquísima.
con cebollita, le puse todo, ¿sí? Esta porción es una de 2 y esta porción que yo tengo es uno de 8. Entonces, no hace falta, digamos, hacerlo perfectamente para darse cuenta de que las porciones son diferentes. Las porciones son diferentes. ¿Se ve? ¿Estamos? Entonces, yo para poder sumar o restar, tengo que tener las mismas porciones. Entonces, ¿cómo voy a tener las mismas porciones cuando yo tengo cosas que están divididas en séptimos y cosas que están divididas en novenos, llevando a fracciones equivalentes? O sea, 2 séptimos más un noveno, yo lo voy a llevar a fracciones que tengan el mismo denominador. Este denominador siempre tiene que ser un múltiplo de 7 y 9. Acá justo 7 y 9 son coprimos, ¿sí? Entonces, el denominador común será el múltiplo de estos dos. 7 por 9, 63 y 63. Ahora, si yo cambié la fracción 2 séptimos, o sea, acá lo voy a hacer aparte, ¿no? Así como cálculos auxiliares. Yo lo que hice fue, la fracción 2 séptimos ahora lo llevé a una fracción que tenga denominador 63. ¿Cuánto tendrá que valer el numerador? ¿Cuánto tendrá que valer el numerador? Para que esa fracción sea equivalente, ¿cuánto debe valer el numerador? Los escucho. ¿Cuánto tendrá que valer ese numerador? ¿Cómo hago? Tendría que descubrir por qué número se multiplicó el 7 para el 2 multiplicarlo por el mismo numerito. ¿Cómo puedo saber por qué número multipliqué al 7 cuando me da 63? O sea, acá tengo 7 por algo me da igual a 63. ¿Cómo descubro ese algo? Este 7 que está multiplicando, divido. O sea, hago 63 dividido 7. ¿Cuánto es 63 dividido 7? 9. 9. ¿Sí? Por lo tanto, yo acá multipliqué por 9. ¿Qué tengo que hacer? Acá igual, multiplicar por 9. 2 por 9 me da 18. Quiere decir que la nueva fracción 2 séptimos es equivalente a 18 sobre 63. ¿Sí? O sea, es la misma fracción con distinto traje. ¿Me explico? Yo lo que estoy haciendo es buscar dos que tengan el mismo denominador. O sea, llevar a la misma cantidad de porciones las cosas que yo quiero trabajar. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar el numerador de la otra fracción? Yo tengo acá un noveno, ¿sí? Y ahora tengo 63 y quiero saber, ¿por quién tuve que haber multiplicado el 9 para que me dé 63? 9 por algo me da 63. Entonces, ese algo, ¿quién va a ser? 63 dividido 9. ¿Cuánto vale ese algo que tengo? 7. 7. Muy bien. Y 7 por 1, 7. Muy bien, entonces 7 por 1 me da 7. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo esa suma de dos cosas que están representadas con la misma cantidad. 18 de 63 más 1 de 63, ¿cuánto me da como resultado eso? Profe, ¿Sí? ¿no sería 18 sobre 23 más 7 sobre 23? Sí, 7, gracias. Sobre 63. 63. Acá es 7, muy bien, si no me da cualquier cosa, y ahí sí. Ahora sí, gracias. Entonces, ¿qué me queda? 18, acá arriba. El algoritmo generalmente, ¿qué hacen? Ponen el 63, pero no saben qué es lo que están haciendo.
En la escuela, ¿qué nos hacen hacer? 63 dividido 7, 9 por 2, 18. Y acá clavamos el 18, ¿sí? Lo que estamos haciendo es buscar una fracción equivalente. 63 dividido 9, 7 por 1, 7, ¿sí? Pero en realidad ese trabajito es esto que nosotros hicimos acá, buscar dos fracciones equivalentes cuyo denominador sea 63. ¿Sí? Y después sumo 18 más 7, ¿cuánto me da? 25 sobre 63. Después me fijo si esto lo puedo simplificar y si no lo puedo simplificar, este viene a ser el resultado. ¿Sí? La resta es exactamente lo mismo, solo que en vez de poner más, voy a poner menos. ¿Sí? O sea que la suma o resta también se trabaja de la misma manera. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? No, no, profe, hasta acá genial. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Profe, en el ¿Sí? caso de que sean tres las fracciones, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Busco tres fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. ¿Sí? O sea, dos o tres es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Sí, y si hay, por ejemplo, una suma y una resta, también busco las Es lo fracciones mismo, equivalentes. Ah, bueno. exactamente. Es lo mismo y después voy a poner, después yo voy a poner suma o resta de acuerdo a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, esperen que se me salió. Aguántenme un segundito. Aguántenme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, si tengo más fracciones, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tuviera 5 cuartos más 3 sobre 12. eh, Vamos a poner menos acá. ¿Sí? Menos un medio o un tercio. ¿Sí? Acá lo que tengo que hacer es conseguir tres fracciones que sean equivalentes, o sea, que tengan el mismo denominador. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que pensar? En denominador común de 4, de 12 y de 3. Generalmente, este número que nosotros tenemos acá, tiene que ser un múltiplo de todos, ¿sí? Por eso es que nosotros siempre acá buscamos ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo. Si no lo encuentro, puedo multiplicar los tres números, pero generalmente estos numeritos son re chiquititos, ¿está bien? Generalmente lo que se hace es buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿quién sería el mínimo común múltiplo entre 4, 12 y 3? ¿Quién es el mínimo común múltiplo entre 4, 12 y 3? Múltiplo entre 4, 12 y 3. El 12, profe. El 12, ¿sí? Que justo es uno de los numeritos. Bueno, voy a hacer acá los cálculos auxiliares, ¿no? Quiere decir que el 5 cuartos yo lo estoy transformando en algo con denominador 12. ¿Cuál será el numerador? Si el 4, ¿por cuánto lo tuve que multiplicar para que me diera 12? 12 dividido 4 me da 3, o sea que el 4 lo tuve que multiplicar por 3. Entonces al 5, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar acá? Por 3. Por 3. 5 por 3 me da 15. Quiere decir que 15 doceavos es equivalente a 5 cuartos. Entonces acá me queda 15 sobre 12. Si este tiene el mismo denominador, ¿qué hago? Dejo el mismo numerador, que es 3. Y en el otro caso tengo que hacer un tercio y hacerlo equivalente a una fracción que tenga denominador 12. ¿Quién va a ser el numerador de esta fracción? 4. 4, porque acá yo hago 12 dividido 3, 4. Entonces 1 por 4 me da 4. ¿Sí? Entonces acá es lo que nosotros hacemos de poner esta raya entera, en realidad con denominador 12,
es porque todos están partidos en la misma cantidad de pedazos, por decirlo. Entonces acá tengo 15, le sumo 3 y después le resto 4. ¿Sí? Entonces 15 y 3, 18 menos 4, 14 sobre 12. Y si quiero, este 14 sobre 12 lo puedo simplificar. ¿Se acuerdan que la otra vez trabajamos sobre eso? ¿Qué es simplificar? Es dividir numerador y denominador por el mismo número. 14 sobre 12, ¿cuánto me da? Acá, ¿qué hago? Busco divisores comunes de 14 y 12. ¿Qué divisor común tienen 14 y 12? 2. 2. 7 sobre 6. 7 sobre 6. O sea que acá me queda 7 sextos. Entonces, no importa si tengo uno, si tengo suma, si tengo resta, el trabajo es similar, tenga uno o tenga muchos. ¿Sí? Pero bueno, la idea siempre es esta. A ver, lo voy a poner con otro colorcito. La idea siempre es esta, es trabajar sobre cosas que sean equivalentes, sobre porciones que sean del mismo tipo, ¿no? Después el algoritmo que se hace en la escuela es esto, pongo toda la raya larga, busco el denominador común, divido por el primero, multiplico. Pero eso a veces invisibiliza que lo que vos estás haciendo es buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador y a partir de ahí sumar cosas que sean del mismo tipo. Medios con medios, cuartos con cuartos, doceavos con doceavos, 63avos con 63avos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a trabajar ahora con el producto y el cociente. ¿Sí? Producto de fracciones. Yo voy a hacer, por un lado, lo calculatorio y por otro lado vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con la parte gráfica. Entonces vamos a decir algo. Si yo quiero calcular un medio por 3 quintos, ¿sí? Vamos a hacer primero la gráfica para ver qué quiere decir calcular o encontrar un medio por 3 quintos. Calcular un medio por 3 quintos es hacer un medio de 3 quintos, o sea, yo puedo tener acá una fracción, ¿sí? Que va a estar dividida en 5 pedazos, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 3 quintos, lo voy a hacer con otro colorcito, va a ser esta parte de acá. ¿Están de acuerdo con esto? Esto de acá va a ser 3 quintos, 3 quintas partes. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero calcular un medio de 3 quintos, ¿qué tendría que hacer? Trabajar acá y dividir todo en 2, ¿no? O sea, dividir todo y tomar ¿cuántas partes? Una. Una de esas partes, o sea, yo acá divido por 2 y voy a tomar una parte, o sea, lo que voy a tomar es esta. A lo que tengo dividido en 3 quintos le voy a tomar la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Estoy Sí, tomando profe. la mitad de esos 3 quintos. Ahora les digo, ¿cuánto me queda todo pintado de azul? Lo que me queda pintado de azul es esto que yo tengo acá. Entonces, ¿cuánto representa del total? Uno, 2, 3. ¿Sí? 3 de algo que está dividido en cuántas partes en total. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, me quedan 3 de 10. ¿Están de acuerdo con eso? Lo que está pintado en azul. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el producto de fracciones, después uno que le enseñan nada más que el algoritmo, o la parte numerador con numerador, 1 por 3 me da como resultado 3, 2 por 5 me da como resultado 10. Pero en realidad, hacer una fracción multiplicada por otra es sacar la parte de la parte, ¿no? Y cuando yo hago la parte de la parte, fíjense que lo que obtengo me da como resultado esto del algoritmo. Multiplico numerador por numerador, multiplico numerador por denominador. ¿Sí? Si ustedes ven lo que están pintado con azul, es a estos 3 quintos le saqué la mitad. O sea que la mitad de esto me van a dar los 3 décimos
respecto del total. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque no se trata solo de que aprendamos el algoritmo como locos, sino de que entendamos cuál es el sentido de esas operaciones que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces siempre la suma, la resta, el producto también se pueden representar gráficamente. También se pueden representar gráficamente. Por último, vamos a trabajar lo que es la división de fracción. Acá hay dos maneras de trabajar la división. Vamos a ver algunos ejercicios. La división de fracciones nosotros la podemos trabajar de dos formas. Cuando yo quiero dividir el número a sobre b dividido c sobre d, ¿sí? Hay algunos que dicen, bueno, usted puede multiplicar cruzado, y eso es lo que obtengo acá en el numerador, o sea, hacer a por d, y multiplicar cruzado b por c, y eso es lo que va al denominador, ¿sí? B por c. Ejemplo, si yo quiero dividir un tercio dividido 2/5, ¿sí? Multiplico 1 por 5 y eso va al numerador. Y acá multiplico 3 por 2 y eso va al denominador. 1 por 5, 5. 3 por 2, 6. ¿Sí? Otra forma de verlo, otra forma, que a mí la verdad me gusta bastante más, es pensar en que cuando yo estoy haciendo la división de A sobre B dividido C sobre D, en realidad es lo mismo que multiplicar A sobre B por invierto el divisor. O sea, acá voy a poner D sobre C. Fíjense que acá que me queda A por D sobre B por C. Uy, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Voy a poner un ejemplo, o el mismo ejemplo de recién. Un tercio dividido 2/5 es lo mismo que hacer un tercio por invierto el divisor, esto me daría 5 medios. Entonces esto me queda como resultado 1 por 5 dividido 3 por 2. ¿Sí? 1 por 5, 5. 3 por 2 me da como resultado 6. Fíjense que las dos formas de resolverla son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, puedo trabajar con la división, esta forma cruzada, que por ahí es la que por ahí más se conoce, o puedo trabajar invirtiendo el divisor y de esta manera haciendo directamente la multiplicación del dividendo por el inverso del divisor. ¿Sí? ¿Cuál han trabajado ustedes? Yo la primera, profe. Esta Nunca primera, había visto la otra, ¿no? ni Yo no nunca la la había pensaba. pensado. Ah, miren, bueno, ¿por qué está, bueno, porque vieron que a veces los chicos, voy a decir, los maestros y también a veces hacemos esto, se quedan con las reglas. En la multiplicación se multiplica de derecho, se simplifica cruzado. Entonces a veces se hace lío con eso. En cambio, trabajando con esta, a mí me gusta más porque queda como más directo qué es lo que estás haciendo, porque en el fondo estás multiplicando A con D y B con C. Entonces invertís y directamente siempre trabajas con la multiplicación. ¿Sí? Entonces, a mí en particular me gusta bastante trabajar con esta segunda. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo venimos hasta acá con las operaciones con fracciones? Bien, bien, profe. ¿Bien? Muy bien. Bueno, esperen que vamos. Si les parece, podemos hacer un poquito más cómo pasar de fracción a decimal y todo y después trabajar con el práctico de hoy. ¿Sí? Así ya nos queda por lo menos este,
todo lo que está relacionado tanto con fracciones como con decimales. ¿Sí? Bien, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que es un número decimal? ¿Qué es para ustedes un número decimal? Hola, ¿se cortó? Un número que tiene comas. Ese es como la primera aproximación, ¿no? Cuando nosotros pensamos los decimales, pensamos en números que tienen coma, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque a veces hay números que tienen coma y están relacionados, digamos, a expresiones que pueden ser finitas o infinitas, ¿no? Lo primero es que nosotros tenemos que entender que un número racional es un número, número decimal, perdón, es un número racional. Es un número racional. Entonces, nosotros podemos obtener números decimales, como vimos recién, por ejemplo, a partir de cualquier número racional, o sea, cualquier fracción, por ejemplo, 2/7. Acuérdense que cada número racional, o sea, tiene una familia de números racionales que están relacionados a él. Entonces, la fracción 2/7 yo también la puedo representar como un número decimal, haciendo ¿qué cosa? El cociente, o sea, la división entre 2 dividido 7. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo hacer pasajes de los números decimales a las fracciones y de las fracciones a los números decimales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago 2 dividido 7, voy a hacer acá la cuentita, 2 dividido 7, no me Profe, alcanza. disculpen, ¿están compartiendo Sí. pantalla? Yo no veo, pero no sé si seré yo nomás. No, yo tampoco veo. Eso iba a consultar. Ah, bueno, entonces estoy compartiendo sola. O no estoy compartiendo, no sé. Sí, estaba hablando sola como loca mal. Esperen que no sé qué hice. Era para que usen la imaginación, obviamente. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí se ve. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a pasar de las fracciones a los números decimales dividiendo numerador dividido denominador? Vamos a poner algunos ejemplos, por ejemplo, este que estoy haciendo acá, ahora sí para todos. Uy, se me fue. ¿Qué hice? Ahí está. Bien, cuando yo hago 2 dividido 7, fíjense, no me alcanza, o sea que esto da 0 al cociente. Confundí de colorcito. Esto da 0, ¿sí? Coloco la coma, agrego un 7, un 0 y me queda 20 dividido 7. ¿Cuánto es 20 dividido 7? ¿Cuánto es 20 dividido 7? Ahí sería 7 por 2, profe. Entonces, ¿cuánto me da? 14 y al 20 le sobran 6. Muy bien. Acá me da de 2, ¿no? 2 por 7, 14 y me Ah, sobran sí, 6. ¿Están de acuerdo o no? sí, sí. Sí. Muy bien. Y ahora agrego otro 0, 60 dividido 7, ¿de cuánto está? De 8, profe. 8. 8 por 7, 56. El 56, 4. ¿Sí? 40 dividido 7, ¿de cuánto está? 5. Muy bien. 5 por 7, 35. El 45. ¿Sí? Agrego otro 0. 50 dividido 7. ¿Cuánto me da eso? Vamos. Por 7. 7. 7 por 7, 49, me sobra 1. 10 dividido 7 me da de Por 1. 1. Por 7, 3.
7, me da 3, pongo un cero, me da de 4, por 7, 28, me sobran 2, y 22. acá, ¿qué tengo? ¿No le agregas el cero, profe? Sí, le agrego 20 Por 2 2. por 2, 2 por 7, le sobran 14, me y sobran vuelve de 6. nuevo. Y fíjense que acá vuelve a repetirse, ¿no? Porque acá me sobran Sí. 6, 60, me da de 8 por Y ahí 7. se Ya, pone los puntitos también. claro, acá se ponen los puntitos, pero yo tengo que ver a partir de dónde se va a empezar a repetir. Se Ah, va a empezar a repetir claro. acá a partir del 28. Sí, ¿Están sí, de sí. acuerdo con eso o no? En realidad podríamos hacer un poquito más a ver dónde se va Claro. repitiendo. Bueno, Ajá. vamos, Como vamos a para hacer, que quede todo el número entero. claro, vamos a hacer un poquito de trabajo, vamos a hacer trabajito fino. Me salió medio el ejemplo, pero bueno, vamos. Está bueno, porque si no siempre están los ejemplos fáciles que me da 3,555. Bueno, entonces acá tengo 8 por 7, Y va 56. de 5 de Acá me nuevo. sobran 4, pongo el cero, acá me está de 5. ¿Sí? 5 por 7, Claro, 37. por 5 Me sobran 5, ¿estamos de acuerdo? sí. 50 para el 10, ¿de cuánto está? Para el 7, perdón, Es 7 sería. de 7. ¿Sí? Me 7 por sobra 7, uno. 49. Me sobra uno y acá fíjense que se empieza a repetir. ¿Están de acuerdo con eso que se empieza a repetir? Hola. Sí, sí, profe. Fíjense, acá se va a repetir 28, 5, 7, 1, 4 y después 2, 8. Entonces hay siempre una partecita que se va repitiendo. ¿Cuál es la que se va repitiendo? 0, 28, 5, 7. Obviamente que no vas a poner esto como primer ejemplo para los chicos de la primaria. ¿Sí? Pero fíjense, esto se va repitiendo, esto se va repitiendo. ¿Se ve o no? Entonces todo lo que se repite yo lo voy a poner con un arquito. Este es un número periódico. ¿Qué quiere decir? Que tiene infinitas cifras decimales, pero esas cifras decimales se van repitiendo todo el tiempo. ¿Sí? Supongamos que tengo el número 7 sextos. Vamos a poner uno que sea más amable. Bueno, ¿qué hago? Divido. 7 dividido 6. ¿De cuánto está esto? De uno y me sobra uno. ¿Sí? Pongo la coma, agrego un cero. 10 dividido 6, ¿de cuánto está? De uno y me sobran 4. Agrego un cero. 40 dividido 6 me da 6. Por 6, 36. Me sobran 4. Agrego un cero. Acá me da 6. Me sobran 4. Agrego un cero. Acá me da 6. Y ¿Sí? vuelve a Fíjate, pasar lo mismo. vuelve a pasar lo mismo, pero no es igual porque acá no se No, no, repiten todos, ¿no? Acá me es todo da el 6. 1,16. O sea, el que se está repitiendo es este 6 que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, el decimal, donde todas las partes, la parte que está decimal se repite, ¿sí? Se llama periódico puro. Y aquel número donde tiene alguna parte que se repite, pero no es todo lo que está en decimal, se llama periódico mixto. Periódico mixto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando yo paso una fracción a número decimal, puede ser que sea periódico puro, periódico mixto, o puede ser que sea un decimal exacto. Por ejemplo, este, 12 quintos. Cuando yo hago la división de 12 dividido 5, esto me da como resultado 2 por 5, 10. Acá me sobran 2. 20 dividido 5. Bueno, acá me comí la coma. eh, Acá me da 4 por 5, 20. ¿Sí? O sea, esta tiene fin. O sea que esto me da 2,4. Entonces, puede ser un número decimal exacto o puede ser periódico mixto o periódico puro. Son las tres categorías, digamos, cuando yo paso una fracción a número decimal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿qué representan los números que están después de la coma?
¿sí? O sea, ¿qué representan los números después de la coma? Puede ser la parte decimal. Claro, la parte decimal, pero ¿qué es la parte decimal? Nosotros tenemos que pensar, para acá, a la izquierda, nosotros trabajamos con qué? Con el sistema de numeración decimal. O sea, acá tenemos unidades, decenas, centenas, ¿estamos de acuerdo? Unidades de 1000, decenas de 1000. Y para la parte que tenemos acá después de la coma van a ser submúltiplos de las unidades. O sea, acá tenemos décimos, ¿qué más? Centésimos, ¿qué más? Décimo. Milésimos. Ahora, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, 0,3, esto equivale a qué cosa? A 3 décimos. ¿Pero qué es lo que es 3 décimos? Son 3 partes de una unidad, ¿sí? O sea, es esta parte que yo tengo 3 décimos son 3 de 10. O sea, estoy tomando una parte más pequeña que la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Una parte más pequeña que la unidad. Lo mismo que si yo tomara, por ejemplo, 0,09. ¿Esto qué es lo que es? Esto es 9 centésimos, ¿sí o no? Y 9 centésimos son 9 de 100. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tomando una parte de la unidad. ¿Están conmigo todavía? Sí, profe, sí. Ok. Entonces vamos a pensar un poquito en esto, ¿sí? Una unidad, ¿cuántos décimos son? ¿Cuántos décimos tiene una unidad? 10, profe. Claro, 10 décimos. Fíjense, si yo digo que un décimo es una parte de 10, entonces la unidad va a tener 10 décimos. Un centésimo, ¿qué es lo que es? Es una parte de 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una unidad, ¿cuántos centésimos va a tener? Va a tener 100 centésimos. Lo mismo que trabajamos con el sistema de numeración, pero ahora no con los múltiplos, sino con los submúltiplos. O sea, una unidad va a tener 10 décimos y va a tener 100 centésimos. Un décimo, ¿cuántos centésimos tiene? Uno. No, vamos a pensar un poquito. ¿Quieren? Les voy a hacer acá algunos ejemplitos. Supongamos que yo digo 3,27. 3,27. Fíjense, esto es lo que corresponde a los décimos, ¿sí o no? Y esto es lo que corresponde a los centésimos. Y esta es la que corresponde a la unidad, ¿sí o no? Sí, profe. Ahora, el número completo, ¿cuántos centésimos tiene? Pensemos, acá tengo 7 centésimos. En este, ¿cuántos centésimos caben? 200. 20. Porque acá yo voy a estar teniendo 20 centésimos. O sea, 2 décimos equivalen a 20 centésimos. A ver, vamos a hacer otro dibujito. ¿Quieren? Sí. Si yo tengo 3 unidades, ¿cuántos décimos tiene? ¿Cuántos décimos son?
3 unidades equivalen a 30 décimos, porque en una unidad hay 10 décimos. 3 unidades, ¿cuántos centésimos son? Imaginemos que yo acá tengo las unidades, acá tengo los décimos y los centésimos. ¿Cuántos centésimos son 3 unidades? 300. 300, claramente. ¿Cuántos milésimos son 3 unidades? 3000. Claro, porque acá tengo décimos, centésimos, milésimos. O sea, estos son 3000 milésimos. Lo mismo cuando pasaba, si yo digo una decena, ¿cuántas unidades tiene? 10 unidades. Siempre vamos viendo en términos de eso. Entonces, 3,27, ¿cuántos centésimos en total tiene? Las 3 unidades, ¿cuántos centésimos en total tiene? Si una unidad tiene 100 centésimos, 3 unidades, ¿cuántos centésimos tienen, chicos? 300. 300. 300 centésimos tiene una unidad, ¿sí? O sea, estos son 300 centésimos más los décimos. Si tengo 2 décimos, ¿cuántos centésimos caben en 2 décimos? 20. 20. Y acá 7. Quiere decir que en total, si yo calculara los centésimos enteros, serían 327 centésimos. 3,27 equivale a 327 centésimos. ¿Y a cuántos décimos equivale eso? Una unidad, ¿cuántos décimos tiene? 10. 10. Entonces, 3 unidades, ¿cuántos décimos va a tener? 30. 30. O sea que esto va a equivaler a que a 32,7 décimos. El mismo sistema, digamos, de equivalencias que tenemos en nuestro sistema de numeración para los múltiplos se cumple para los submúltiplos. Pero ahora pensando en que van a ser parte de eso que nosotros estamos trabajando. Entonces, un décimo, ¿cuántos centésimos tiene un décimo? 100. Un décimo, el décimo está acá y el centésimo está al lado. Entonces, un décimo, ¿cuántos centésimos tiene? Una unidad tiene 100 centésimos y un décimo, ¿cuántos centésimos tiene? 10. 10. Una unidad, ¿cuántos milésimos tiene? Acá tenemos que pensar que la unidad está acá y yo quiero ver cuántos décimos, centésimos, milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. O sea, acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a completar con ceros y decir, una unidad tiene ¿cuántos? 1000 milésimos. Un décimo, ¿cuántos milésimos tiene? Bueno, miremos de nuevo el dibujito que tengo acá. Si yo tengo acá un décimo, ¿cuántos milésimos va a tener? El décimo está acá. Para llegar al milésimo, ¿qué tengo que hacer? Tengo 2 posiciones más. Por lo tanto, un décimo va a tener 100 milésimos. ¿Y un centésimo? ¿Cuántos milésimos va a tener? 10.
Tengo acá 0, muy bien. O sea, un centésimo que está acá va a tener 10 milésimos. ¿Se ve? Sí, profe. Esto hay que seguir trabajándolo. Sobre todo porque si lo trabajan bien, después nos va a servir cuando trabajemos con las unidades de medida. ¿Sí? Quiere decir que hay una relación entre los décimos, los centésimos y los milésimos. Y los 10 milésimos, etcétera, ¿no? Todas estas relaciones están fundadas o fundamentadas en eh, el sistema de numeración decimal, porque así como nosotros trabajamos con los múltiplos, también trabajamos con los submúltiplos. También trabajamos con los submúltiplos, ¿sí? Bien, vamos a ver las operaciones con los números decimales. Primero vamos a ver lo que es suma o resta, que en nuestro caso vamos a trabajar de manera similar. Si yo quiero sumar, por ejemplo, 11,35 más 2,20 o 2,2, ¿cómo hago para sumar esos dos números? ¿Qué hacían? ¿Alguien se acuerda algo de esto? ¿Cómo hago para sumar esas dos cosas? Ubicamos de acuerdo a la coma para que queden en el mismo, la coma en el mismo lugar. Ok. Ubicamos la coma, ¿qué quiere decir? El algoritmo tradicional, ¿qué hacía? Usted ponga el numerito 11,35. La coma es la que manda todo, ¿sí o no? Sí, profe. Y acá pone 2,2. ¿Qué es lo que pasa con esto? Algoritmo tradicional, tenemos que entender, por eso les hice lo de recién, que dos décimos equivalen a 20 centésimos. Por eso se completa con ceros. No es magia, es la relación que existe entre los décimos y los centésimos. Entonces, si yo completo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy sumando cosas del mismo tipo, lo mismo que hago con la suma tradicional o la resta tradicional. Porque fíjense, ahora yo después voy a hacer otro ejemplo. Acá, ¿qué estoy sumando? Acá estoy sumando milésimos. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy sumando décimos, acá estoy sumando unidades y acá estoy sumando decenas. Entonces digo, 5 más 2 milésimos me van a dar de que en el orden de los milésimos que me da 5. 3 más 2 centésimos que me va a dar 5, perdón, décimos, disculpen, justo me dio igual, 5 décimos. 1 más 2 unidades me dan 3 unidades y una decena. Por eso es que se ordenan de esa manera. Ahora, yo podría también, si he trabajado bien con las propiedades de cálculo mental, trabajar esta suma utilizando estrategias de cálculo mental. ¿Cuál sería la estrategia que voy a usar? Bueno, yo puedo pensar en las partes enteras y las partes decimales. Yo podría, por ejemplo, pensar en este número como hacer 11 más 0,35 más 2 más 0,2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que hago es descomponer este número y descomponer este otro número. ¿Estamos de acuerdo? Y si quisiera incluso, este 0,2 lo puedo pensar como 0,20 para tener algo que sea del mismo tipo de esto, porque yo acá tenía décimos y ahora lo transformé a este número en centésimos. Entonces, si yo he usado bien las estrategias de cálculo mental previamente, ¿qué hacíamos? Sumábamos cosas que eran del mismo tipo. ¿Qué sería del mismo tipo acá? Enteros. 11 más 2, ¿qué me da? Me dan enteros. Y de este lado voy a sumar 35 centésimos más 20 centésimos. ¿Cuánto me da eso? 55. Me da 55 ¿qué? Centésimos, porque este 0,35 que yo tengo acá
son 35 centésimos. Entonces los pienso de esa manera, no pienso como 0, sino los pienso en términos de que, de lo que están siendo 35 centésimos más 20 centésimos. ¿Me explico? Entonces digo, 11 más 2, 13, más 35 centésimos y 20 centésimos son 55 centésimos. Esto me da como resultado 13,55. Ajá. No pensando en la separación de la coma, sino pensando qué es lo que estoy sumando. Yo puedo sumar cosas que sean del mismo tipo, ¿sí? Enteros con enteros, los dieces con los dieces, las unidades con las unidades. Esas cosas yo las puedo sumar porque yo ya lo hice antes, yo ya trabajé. Por eso son tan importantes las estrategias de cálculo mental que nosotros vimos acá. Y las podemos recuperar desde este lugar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando quieren hacer la resta? Supongamos que yo tengo 1, 21,2 menos, qué sé yo, 0,379. ¿Sí? Muchas veces lo que sucede con el algoritmo tradicional es lo siguiente. Lo voy a hacer acá al costadito. Ponen 21,2, la coma acá alineada, acá me queda 0,379. ¿Cuál es la confusión mayor cuando voy a restar? Es no darme cuenta de que yo acá, ¿qué tengo? Acá tengo 2 décimos y yo acá tengo milésimos. Entonces, mínimamente tengo que poder restar cosas del mismo tipo. Entonces, 2 décimos que yo tengo acá, perdón, equivalen a 20 décimos y a 200 centésimos. ¿Se entiende por qué la relación de lo que yo hice recién? 2 décimos equivale a 20 décimos y a 200 centésimos. Entonces yo ahora puedo pensar en hacer esta resta. ¿Por qué? Porque en realidad ahora sí tengo cosas del mismo tipo para restar. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿puedo restar 200 décimos menos 379 décimos? Perdón, 200 centésimos. ¿A 200 le puedo quitar 379 centésimos? Ay, perdón, milésimo. Es viernes, perdón. Estamos de acuerdo que acá estamos en los milésimos, ¿no? Yo tengo acá décimo, centésimo, milésimo. Vean esto, olvídense de la resta tradicional. Vean esto como a 200 milésimos le quiero quitar 379 milésimos. ¿Puedo hacer eso? A 200 le puedo quitar 379. No, no podría. No podría. ¿Por qué? Porque es más chiquito el minuendo que el sustraendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que uno dice, bueno, le pido al compañero, le pido al compañero. Obviamente que si yo lo veo acá en forma general, lo que voy a tener que hacer es pedir al 2. Uno que hace, empieza acá con el 0, estoy pensando en el algoritmo tradicional, después vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo mental. 0 menos 9 no se puede, 0 menos 7 no se puede, 2 menos 3 no se puede, le pido. ¿Qué quiere decir que le pido? Que este 1, que es una entero, o sea, una unidad, ¿a cuántos décimos equivale este 1? Que se queda en 0 y va mágicamente acá. Equivale a 10 décimos. Entonces, el de los décimos le dice, che, mira, me quiere restar 3, no me alcanza, préstame 1. Claro, pero este 1 de acá, que es unidad, cuando yo lo paso a décimo,
Esperen que hice lío. Cuando yo lo paso a décimo, voy a sacar esto de acá. Por eso es que se transforma en el clásico 12, 10 o lo que fuera. Acá lo primero que hago es, este queda en 1, o sea, queda en un décimo y le presta el compañero es centésimo, este queda en 9 y le presta 1 ¿a quién? Al milésimo, porque un décimo equivale a 10 y fíjense que acá cuando este le presta al del lado quedan los 10 milésimos. Y ahora si digo 10 menos 9 me da 1. 9 menos 7 me da 2. 1 menos 3 no puedo, le pido al compañero, pero claro, un entero equivale a 10 décimos. Por eso cuando le presto 1, entre comillas, lo que está haciendo es convertir esto que me queda ahora en cero, lo estoy convirtiendo en décimos. Entonces pasan a ser 11 décimos. 11 menos 3 me da como resultado 8. Y acá tengo 20 menos 0 que me da como resultado 20. ¿Sí? ¿Qué es lo peligroso cuando estoy trabajando con la resta de los decimales? ¿Qué es lo peligroso? Cuando acá el orden en el que yo estoy restando es diferente al de acá. A veces pasa que ponen esto y ponen 9, 7 y empiezan a restar donde hay. Hay que tener cuidado y siempre completar, no, digamos, por arte de magia, sino entendiendo que si yo tengo acá 2 décimos, es lo mismo que escribir 20 centésimo, que es lo mismo que escribir 200 milésimos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que escribir 200 milésimos. Por lo tanto, tengo ahí hecha la resta. Si yo quisiera usar alguna estrategia de cálculo mental para trabajar esto, yo podría hacer lo mismo, o sea, pensar un poco en esto, ¿no? En hacer 21 menos 0, o sea, un poco pensando en los números enteros, y después hacer acá este 2 que son 2 décimos, transformarlo en qué? En lo que tiene este, que son centésimos, o sea, hacerlo 0,200 milésimos, ¿no? Menos 0,379. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo que analizamos acá. Como este no puede, lo que yo voy a hacer es hacer 21, ¿sí? Más, perdón, 20. Le pido un entero a este que lo voy a transformar ¿en quién? En 1,200 menos 0,379. ¿Qué es lo que está pasando? Acá yo tengo ¿cuántos? 1200 milésimos y estos 1200 le estoy restando 379 milésimos. ¿Sí? Y esa resta es lo que a mí me va a dar 821 milésimos, ¿no? Y esto me da 821 milésimos. O sea que esto me va a dar entonces 20 más los 821 milésimos es 0,821. Epa. Por esto me queda 20,821. ¿Sí? Lo mismo que nosotros hicimos acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de esto? Bien. Vamos a hacer la última. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, bien, profe. Ok. Vamos a recordar ahora la división. Cuando yo quiero, perdón, vamos a hacer la multiplicación primero.
Cuando yo quiero trabajar la multiplicación de decimales, ¿alguien se acuerda cómo multiplicar decimales? La coma desaparecía, entonces multiplicábamos de forma normal. Bien. En el algoritmo tradicional, si yo quiero multiplicar 23,5 por 2,91, ¿qué hacíamos? Escribíamos el numerito acá. 23,5 por 2,91, ¿se acuerdan? ¿Y qué decíamos? Multiplico como si no existiera la coma. ¿Está bien? Entonces hacía 1 por 5, 5, 1 por 3, 3, 1 por 2, 2. Fíjense qué loco, porque acá cuando yo estoy dejando estos espacios, acuérdense que voy siempre trabajando en relación a quién, sobre quién estoy multiplicando. O sea, yo acá estoy multiplicando por centésimos, ahora por décimos, ¿sí? Y después por unidades. Por eso voy dejando esos espacios. 9 por 5, 45. 9 por 3, 27. Ah, me llevé el 45, me olvidé. 9 por 5, 45. Me llevo 4. 9 por 3, 27. Y 4, 31. Me llevo 3. 9 por 2, 18. 19, 20, 21. ¿Estamos de acuerdo? Dejo dos lugares que corresponderían a las dos posiciones en las que yo estoy ahora trabajando y hago 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Ah, esperen, 2 por 5, 10 y me llevo 1. 2 por 3, 6 y 1, 7. Y ahora 2 por 2, 4. ¿Estamos de acuerdo? Después uno suma, entonces tengo acá 5, 3 y 5, 8, 2 y 1, 3, 7 y 1, 8, 4 y 2, 6. Este número que yo tengo acá no es un número entero, porque yo tengo que ver qué es lo que estuve haciendo, ¿sí? O sea, yo estuve acá multiplicando, entonces tengo que ver cuáles son las posiciones que yo tengo. Entonces tengo una para uno de los factores y dos para otro. Entonces a partir de acá cuento los tres lugares de la coma. Uno, dos y tres. O sea que el número sería el 68,385. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? De multiplicar decimales. Sí, profe. Bien. Acá uno podría hacer, si quisiera trabajar con el cálculo mental, hacer dos cuestiones. Por un lado, trabajar con el 23 más 5 décimos, que acá yo le puedo poner 0,5 y ya voy a poner otra expresión, ¿sí? Si me dejan. Y acá voy a hacer 2,91, o sea, 2 más 0,91. Pero fíjense una cosa, este 0,5 es lo mismo que hacer 5 décimos, ¿no? Más 2 más 91 centésimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que uno va haciendo acá es en realidad trabajar con las distintas propiedades. Yo podría hacer 23 por 2 y 23 por 91 centésimos. Fíjense, cuando yo hago 23 por 2, acá voy a aplicar la propiedad distributiva del producto, más 23 por 91 centésimos, que es lo que estoy trabajando, más, y acá voy a tener 5 décimos por 2, más 5 décimos por 91 centésimos. ¿Sí? 23 por 2, ¿cuánto me da esto? 46. 46, muy bien. 23 por 91 centésimos, ¿cuánto me va a dar?
Bueno, acá puedo hacer la cuenta de 23 por 91. ¿Cuánto me da 23 por 91? Esto me da 2093 centésimos. ¿Estamos de acuerdo? 5 décimos por 2, 5 por 2 me da 10 décimos. Y acá, 5 décimos por 51, por 91 eh, centésimos, acá me da 5 por 91, que esto me da 455 milésimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora pasemos esto. Acá esto sería 46 más 2093 centésimos. 2093 centésimos. Oye, no me responde la lapicera. ¿Quién sería 2093 centésimos? Bueno, esto equivale a ser 20,93, porque si estos son centésimos y tengo 2093, esto es 20,93. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el número total es 2093 centésimos. ¿Quién es 10 décimos? 10 décimos. ¿Un entero? Un entero, porque un entero tiene 10 décimos. ¿Estamos de acuerdo? Y 455 10 milésimos, perdón, esto es 0,455. Entonces uno puede pensar en esto. Si quiero seguir trabajando con esto de cálculo mental, esto podría ser 46 más 20, o sea, separo este, más 20, más 0,93 más 1, upa, más 0,455. No quiero hacer lío acá. Entonces yo digo 46 más 20 me da 66. Más 1, que es lo que tengo acá, estos serían 67 enteros. Y ahora lo que tendría que sumar es esto, 93 centésimos, que esto equivale a ¿cuánto? A 930 centésimos más 455 centésimos. ¿Cuánto es 930 más 455? ¿Cuánto es 930 más 455? 900 más 400 me da 1300. ¿Estamos de acuerdo? 1385. 1385. De nuevo, si yo trabajé con las estrategias de cálculo mental antes, no debería costarme esto. Si no, puedo usar el algoritmo tradicional. Pero 1385, ¿qué estoy sumando acá? Milésimos. O sea que esto sería ¿cuánto? 1385 milésimos equivale a 1,385. 67 más 1,385, esto es 68,385. ¿Sí? Entonces yo puedo también trabajar el cálculo mental o las estrategias de cálculo mental no solo con los números enteros, sino también con los decimales y las fracciones. Lo que sucede con este muchas veces, primero que no se entiende qué estás haciendo acá. ¿Por qué pones la coma acá, contás la cantidad de lugares? Bueno, porque es lo que vos estás sumando después de que haces el producto. Este producto y esto es lo que vos estás haciendo, que estás sumando. ¿Sí? De nuevo, probablemente con números así, uno después termina trabajando con el algoritmo clásico. ¿Sí? Si nosotros hacemos estas actividades con los chicos en el aula, ¿qué vas a llevar al aula? Y bueno, 2,5 más 3,2, o sea, primero con actividades que sean un poco más sencillas. ¿Sí? Bien, vamos a ver por último la división y con esto terminamos. Yo la división la voy a explicar de una sola manera, porque a veces vieron que decía, bueno, si tengo coma en el dividendo, si tengo coma en el divisor, si tengo... Entonces hacían como 5 cosas distintas. Si yo quería dividir, por ejemplo,
12 dividido 0,3 era una cosa. Si yo quería dividir 2,5 dividido 9 era otra cosa, ¿no? Y si yo quería dividir 2,3 dividido 1,21 o 22 era otra cosa. ¿Sí? Porque cuando uno va a querer dividir, lo que tiene que ver es, por más allá de que trabajen con el algoritmo tradicional, ¿cómo puedo representar esto? Si yo quiero dividir 12 dividido 0,3, yo no puedo trabajar con cosas que no sean del mismo tipo. Entonces, uno que dice 12 dividido 0,3, si yo lo pongo de esta manera, lo voy a llevar a una fracción que sea equivalente, pero donde numerador y denominador sean enteros. O sea, lo quiero llevar a una división donde estos dos sean enteros para que sea una fracción. Entonces, ¿por quién tendría que multiplicar? Bueno, acá el numerador no tiene problema porque el numerador es un número entero, ¿no? O sea, esto es 12. Pero acá el denominador, ¿qué es lo que está pasando? Esto es 0,3. Entonces, ¿por quién tendría que multiplicar para que este 0,3 se transforme en un entero? Siempre yo acá ¿Por voy a 10? multiplicar muy bien, por potencias de 10. Entonces, si yo multiplico por 10, este numerito que tengo acá se va a transformar en el 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que esto represente la misma cantidad, al de arriba también lo tengo que multiplicar por 10. Entonces, cuando hago 12 por 10, ¿cuánto me queda? 12 por 10, ¿cuánto es? 120. 120. Entonces, ahora es el clásico tacho la coma y me fijo cantidad de lugares. Como tengo un lugar, agrego un cero en el otro lado. No es que agrego un cero, lo que estoy haciendo es esto. Multiplico por 10 al 12 y multiplico por 10 al 0,3. Entonces esto, fíjense que lo que me quedó es la división de 120 dividido 3. ¿Se ve? Sí, creo. ¿Sí? Sí, Vamos con el otro, ya la vamos a resolver ese. Vamos con el otro. 2,5 dividido 9. Bueno, 25 sobre 25. bien. Ahora de nuevo, fíjense, el 2,5, ¿cuánto necesita para convertirse en un entero? Multiplicarlo por quién? Por 10. Y el de abajo también por 10. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? 25 150. y acá 90. De nuevo, el 2,5 dividido 9, el clásico, tacho la coma y me fijo, según la cantidad de lugares le agrego un cero. No sale por arte de magia, sale de hacer esto. Entonces acá me queda 25 sobre 90. ¿Sí? Y el otro, fíjense, si yo tengo 2,3 dividido 1,22, ¿por quién tengo que multiplicar? Y acá, 23 sí, y 1222. No, 122, perdón. siempre voy a mirar el que tiene mayor cantidad de números decimales. O sea, el 122. 230 y 122. Bien. Acá, como tiene dos lugarcitos después la coma, o sea, estos son centésimos, voy a multiplicar por quién? Por 100. Como multipliqué por 100 acá abajo, arriba también voy a multiplicar por 100. Entonces acá me queda ¿qué cosa? 230. Y acá abajo, ¿qué me va a quedar? 122. ¿Está bien? Quiere decir que lo que nosotros hacíamos antes como 2,3 dividido 1,22, ¿qué decíamos? Lo que les quiero mostrar con esto es que todo lo que hacíamos de manera, no sé, con reglitas tiene un sentido. Nosotros decíamos, tache la coma acá, cuente cantidad de lugares, acá tiene uno, acá tiene dos, entonces acá le falta uno y le agrega el cero. Bueno, eso que nosotros estamos haciendo es multiplicar ambos, dividendo y divisor, por 10, por 100, por 1000 o por la cantidad que nosotros querramos. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo dividimos? Voy acá a recuperar. Bueno, el primero me quedó hermoso. 120 dividido 3, o sea, este que tengo acá. ¿Cuánto me da 120 dividido 3? 30, ¿Cuánto? 120 dividido 3. 40, 40. 40 por 3 me da 120. Quiere decir que 12 dividido 0,3 me da como resultado 40. Vamos a hacer el segundo. 2,5 dividido 9, tengo que hacer la división de 25 dividido 90. Cuando yo voy a hacer una división y el dividendo es más chiquito, quiere decir que no me alcanza para poder dividirlo. Entonces lo que voy a hacer es empezar a subdividirlo. Por eso es que acá ponemos ese cero al cociente o no contiene. Porque lo que vos vas a hacer es, en vez de hacer dividir 25, vas a dividir 250 décimos. Por eso le agregamos el cero. Entonces, 250 décimos dividido 90, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 250 dividido 90? Vamos. 9 y 9, 18, o sea que lo puedo dividir por 2. ¿Están de acuerdo o no? Hola. 90 por 2, ¿cuánto es? 180, 180 al 150, al 250, perdón. 250, 70. 70. O sea que acá me sobran 70. ¿Puedo seguir dividiendo acá? Y sí, siempre que vaya agregando ceros, tengo acá 700 para el 90. ¿Cuánto es 700 dividido 90? 7, 7. 7,7, 7 por 9, 63. ¿Estamos de acuerdo? O sea que me da 630. Al 700 me sobran 70 de nuevo, ¿estamos? ¿Y qué va a pasar acá? Acá me da 7 por 90, 200, perdón, 630 al 70 me sobra 7. Entonces acá indefinidamente. Quiere decir que esto me va a dar como resultado, este valorcito de acá, me va a dar 0,27 periódico el 7, porque el que se va a ir repitiendo siempre es el número 7. ¿Sí? Vamos a hacer la última. Yo acá la última tendría que hacer 230 dividido 122. Mm. ¿Cuánto me da esto? 230 dividido 122. Esto está de 1, ¿no? 1 por 122 me da 122. 230 menos 122, ¿cuánto es? 108, 108. Muy bien. Como no me alcanza para seguir, si quisiera seguir dividiendo, tengo que colocar la coma y agregar un cero, porque estas 108 unidades van a ser 1080 décimos. Por eso yo pongo la coma y lo que voy a obtener acá son décimos, porque estas unidades cuando las subdivido van a ser décimos. Entonces, 1080 décimos dividido 122, ¿de cuánto está? de 8, De 8, muy bien. 8 por 122. ¿Cuánto me da 8 por 122? 176, 976. Bueno, hago la cuentita acá, ¿no? O sea, resto
976, o lo hago mentalmente. ¿Cuánto me da 1080 menos 976? 80 menos 76 me da 4. O sea que acá me queda 104, ¿no? Se hacen la cuentita, ya sea mentalmente o con como quieran. 80 menos 76 me da 4, 1000 menos 900 me da 100. Ay, perdón. Hagamos un poquito más. 104 dividido 122, no me alcanza. Le pongo un puntito más, un cerito más, porque voy a estar dividiendo ahora los décimos, por lo tanto se transforman en centésimos. ¿Cuánto me da eso? Y si 1080 me dio de 8, 1040 también me da de 8. ¿Sí? Acá me queda menos 976. ¿Cuánto me da eso? Me va a dar menos de 100. ¿Cuánto menos me da? 34. 64. Muy bien. Coloco un nuevo cero y ahora tengo 640 para dividir por 122. Acá ya estoy en el orden de los milésimos. ¿Cuánto me da eso? Esto debe estar de 5. 5 por 122. 5 por 100 me da 500 y 22 por 5 me da 110. O sea que esto me da 610. Yo estoy haciendo los cálculos mentalmente y rápidamente porque ya esto lo hemos trabajado. 640 menos 610, ¿cuánto me da? 30, ¿no? Si quiero puedo seguir un poquito más, porque este creo que no me da, eh, por lo menos periódico, no inicialmente. Según lo que yo vaya dividiendo, obviamente que acá voy a ir colocando ceros. Eso de colocar ceros implica que ya voy no en el orden de los milésimos, sino de los 10 milésimos, y así siguiendo. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar así todas las operaciones, con fracciones y con números decimales. Muy bien, voy a dejar de compartir acá un poquito. De esta manera nosotros vamos a ver que todo lo que nosotros hemos trabajado, tanto en los algoritmos como en el cálculo mental, está relacionándose acá en las operaciones, tanto con decimales como con fracciones.